Bienvenidos a esta nueva sesión de los webinars técnicos en español que está ofreciendo Milestone. El día de hoy vamos a tratar el tema de la configuración del almacenamiento y cuáles son los pormenores que tenemos que considerar en relación a esta configuración como parte de un sistema o una implementación de Milestone. Mi nombre es Israel Austria, soy ingeniero de soluciones del área de preventas para Milestone en Latinoamérica. Comencemos entonces. Primeramente, cuando ustedes están por iniciar la implementación de un proyecto, típicamente lo que se hace es recurrir a la calculadora de hardware para conocer cuáles son los requerimientos necesarios para dicha implementación. Dentro de la información que reciben en ese cálculo está la del recording server y dentro del recording server tenemos la información de la configuración del almacenamiento. Esa información puede venir de dos distintas maneras, ya sea que esté dividido en Live y Archive Database, como lo estoy mostrando en el ejemplo ahora mismo, o que venga como un solo destino de almacenamiento que se denomina Video Database. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Cuando nosotros separamos el almacenamiento en Live y Archive, lo que estamos haciendo es crear un destino de almacenamiento más eficiente en cuanto a capacidad de procesamiento de los datos que están entrando, de los datos que se están almacenando, más eficiente en cuanto a la velocidad de consulta y más eficiente también en cuanto a la capacidad de recuperación en caso de alguna falla. Esto es, Live Database en términos generales pudiéramos verlo como una especie de buffer. Típicamente son destinos de almacenamiento de pequeña capacidad o de una capacidad limitada. Típicamente no va más de un día de almacenamiento y con discos de mayor desempeño, de mayor capacidad, como lo podemos ver aquí. Aunque esto no es mandatorio, los valores por defecto que se generan para Live Database están determinados por una capacidad pequeña de almacenamiento. Si se fijan aquí, son discos de pequeña capacidad, si se compara con lo que hay hoy disponible, y de velocidades altas para poder tener un mayor desempeño. Entonces, esto permite que tengamos una mayor capacidad o mayor velocidad al momento de querer consultar las grabaciones. Se puede hacer prácticamente de manera inmediata conforme se van almacenando. Y en el caso posterior, ya en un almacenamiento a largo plazo, tenemos lo que es Archive. En este caso, ya la capacidad tiene que ser mayor, pues como les decía, ya es para largo plazo y la velocidad de los discos no tiene que ser tan alta. En el caso de tener solamente un destino de grabación unificado, por así llamarlo, Video Database, normalmente el manejo es con discos de capacidad media, de velocidad media, perdón, y capacidad alta, puesto que no estamos separando en dos almacenamientos. El uso de cada una de ellas dependerá de las características particulares de cada caso. No hay una regla como tal que nos indique cuándo se utiliza una o cuándo se utiliza otra. Realmente aquí hay que considerarlo caso por caso y ver cuáles son las necesidades que tenemos que cubrir partiendo de los conceptos que acabamos de revisar. Ok, una vez que tenemos definidos nuestro diseño, tanto en hardware como en este caso particular lo que corresponde al almacenamiento, nosotros podemos, una vez que tenemos implementado nuestro sistema, acceder a la configuración de almacenamiento dentro de lo que es Management Client. Como lo podemos ver aquí, podemos acceder a él en el nodo de Recording Servers, seleccionando el recording server correspondiente. En este caso únicamente estoy mostrando uno, pero recuerden que cada sistema puede estar compuesto por uno o más recording servers que estarían listados ahí. Entonces, ya que estamos en el recording server correspondiente, lo que voy a hacer es en la pestaña almacenamiento, encontrar la sección que corresponde a dicho concepto. Dentro de esta sección podemos ver dos apartados principales. El primero de ellos es Storage Configuration, donde yo voy a poder dar de alta los discos donde se va a hacer el almacenamiento.
es decir, el dónde voy a almacenar. Por defecto, cuando nosotros instalamos, en el momento en que se está haciendo la instalación, el instalador me va a preguntar dónde quiero definir o cuál disco quiero definir como mi almacenamiento por defecto. Normalmente viene predefinido como C, entonces corresponde a nosotros que los discos o el volumen que hayamos definido como almacenamiento lo configuramos desde ese momento. Si por cualquier razón nosotros necesitamos cambiar este almacenamiento local default, podemos hacerlo siempre y cuando no haya cámaras asociadas a ese almacenamiento. Es decir, tendríamos que ir a cada una de las cámaras y relacionarla a un destino diferente, a un disco diferente. Únicamente entonces, cuando ya no haya cámaras relacionadas a este disco, nosotros vamos a poder eliminar este disco y pasarlo a uno diferente. El segundo apartado que podemos ver es el que se denomina Recording and Archiving Configuration. En esta sección nosotros vamos a definir, ya una vez que tenemos los discos, cómo vamos a estar haciendo el almacenamiento. Es decir, cómo vamos a separar a qué secciones de ese disco vamos a ir mandando los correspondientes datos de almacenamiento de video. Es decir, el cómo. Dentro de la primera sección, si nosotros queremos añadir un nuevo disco, un nuevo volumen que querramos tener disponible dentro de nuestro sistema, tenemos un icono como un cilindro con un signo de más. Este signo me va a permitir hacer esa añadidura y que es lo que normalmente nosotros vamos a tener disponible para que, por ejemplo, volviendo al tema del Live Archive, si yo tengo definido en mi sistema que voy a tener esos dos destinos, yo necesitaría en un momento dado agregar un disco por separado o un volumen por separado que va a contener los discos en la configuración que me está pidiendo para hacer el archive, que como hemos visto puede ser diferente de lo que requiero para hacer live. Cuando yo presiono esa opción, me va a abrir una ventana emergente para especificar cuáles son las características y cuál va a ser el volumen que yo voy a especificar como nuevo espacio de grabación. Primero me va a pedir que le otorgue un nombre, pues es libre. En la sección de path, obviamente voy a seleccionar cuál es el volumen correspondiente que voy a añadir, cuál va a ser el periodo de retención máximo que va a ser capaz de almacenar este disco y cuál es el límite de capacidad que le voy a poner, más como un tema de protección que como un tema de capacidad realmente. Recuerden que para Milestone, digamos, Milestone no entiende la capacidad de los discos y hasta dónde puede ser. Él solamente va a responder a lo que aquí se especifique. Entonces, si en un momento dado van a requerir de mayor capacidad de almacenamiento de lo que realmente, de lo que físicamente el disco puede otorgar, obviamente van a empezar a crear problemas de desbordamiento, que se le llama, porque pues el disco va a tener fallas para poder responder a lo que se le está solicitando. Él no les va a decir que no, simplemente va a generar un error. ¿Ok? La siguiente sección que vemos aquí es la de seguridad de la base de datos o seguridad del disco. Tenemos la opción de ejercer o colocar una firma, la firma digital que se le denomina. Estas opciones normalmente están únicamente disponibles para los productos Expert y Corporate. En el caso de la firma digital, recuerden que es un algoritmo de verificación para garantizar que la base de datos, el almacenamiento, los datos como tal, no han sido corrompidos, no han sido violados de alguna manera. En cuanto a la encriptación, también tenemos esa opción para Expert y Corporate. Esta encriptación lo que nos va a permitir es pues, tener una protección en caso de alguna brecha de seguridad, de algún acceso no autorizado, para que si se quiere acceder a esta base de datos desde fuera del sistema o un usuario no autorizado, quizás no le resulte imposible en algún momento dado, pero sí va a resultar mucho más complicado.
recordando que los algoritmos de seguridad que ofrece Milestone son de los más avanzados y de los más aceptados dentro del mercado, no solo para temas de videoseguridad, sino temas de intercambio de información a nivel general. Estos son los protocolos SHA-2 y AES-256, que si tienen la referencia, verán que al día de hoy son los estándares más adoptados por su nivel de seguridad. En el caso de seleccionar la opción de encriptación, les va a pedir que generen un password. Este tiene mínimos requerimientos, creo que son 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. En esta opción, esta pantalla que les estoy mostrando ahora mismo, me da la opción de lo que hablábamos anteriormente. Si yo requiero cambiar el destino a donde están grabando determinadas cámaras, yo tengo que ir a esas correspondientes cámaras y seleccionar la opción de record o grabación. Dentro de esa opción, yo voy a tener una sección que me dice cuál es el storage al que están yendo. Aquí, como pueden ver, es local default, que en este caso particular es la única que tengo disponible, el único que tengo añadido. Pero si yo tuviera en su momento algún otro adicional, la opción select, yo puedo cambiarlas y esto me va a permitir ya sea cambiar ese destino de grabación para que deje de utilizar un disco que a lo mejor no estaba pensado para eso, hacer algún balanceo de cargas en cuanto al disco, etcétera, en algunas otras opciones, ¿no? Depende también casos particulares. En la segunda sección, el Recording y Archiving Configuration, en donde veíamos el cómo voy a hacer la grabación, yo ya tengo mis discos definidos. Ahora le voy a decir dentro de esos discos cómo van a estar actuando. Por default, también dentro del disco local default, el que se crea por defecto, yo tengo una sección que se va a llamar Recording. Esta sección Recording típicamente, aún no es a fuerza, pero típicamente es la que vamos a utilizar como Live Database. Decíamos entonces Live Database normalmente es una sección de capacidad pequeña y de mayor desempeño. Una vez que yo tengo configurado mi Live Database, debajo de él, como pueden ver, por defecto yo no tengo configurado nada. Yo no tengo un archive o una segunda etapa de almacenamiento. Entonces, cuando se cumple el periodo de retención de esa sección recording, va a empezar a borrar los elementos que se hayan almacenado ahí. Yo puedo agregar una nueva área de almacenamiento que se van a denominar archives después de ese recording. Yo puedo establecer tantas áreas subsecuentes de almacenamiento como me dé la capacidad de mis discos, mi sistema de almacenamiento. Esto normalmente es, en primer caso, volvemos al tema de Live y Archive. Una vez que se cumple el periodo de Live, podemos definir nuestro primer archive para el almacenamiento a largo plazo. Una vez que se tenga el almacenamiento a largo plazo, podemos ir creando secciones subsecuentes que conforme va pasando el tiempo van a permitirme guardar por mayor cantidad de tiempo las grabaciones, pero que a lo mejor con ese paso del tiempo dichas grabaciones van a perder relevancia. Entonces, una opción que tengo es ir disminuyendo la calidad de ese video conforme van pasando periodos de tiempo. Si bien ahí los voy a tener conforme van pasando, no sé, un mes, 3 meses, 6 meses, esas grabaciones es menos probable que las vaya a requerir. Entonces es más viable que vaya reduciendo su calidad y en consecuencia voy a ir reduciendo mi necesidad de almacenamiento. Eso es lo que nosotros denominamos el grooming. Voy a ir creando etapas de almacenamiento. Dentro de esas etapas de almacenamiento, con cada traspaso, voy a ir reduciendo la calidad del video en los cuadros por segundo que están grabados hasta que finalmente pueda cumplir un determinado periodo y entonces sí ya definitivamente pueda pasar a borrar dichos datos. ¿Ok? Dentro de la configuración del archive, nosotros vamos a tener esta ventana emergente. Me va a pedir nuevamente que le asigne un nombre. ¿Cuál va a ser el disco donde voy a hacer esta grabación?
Nuevamente, volviendo al tema del Live Archive, yo ya tengo definido mi live. Yo voy a tener que definir aquí un nuevo volumen que va a estar cumpliendo, que yo ya tengo configurado con las características que mi cálculo me indicó que necesito para hacer ese archive. ¿Cuál va a ser el periodo de retención? Ahora sí voy a poder especificar el periodo de retención que voy a requerir para el largo plazo y nuevamente la máxima capacidad de la base de datos de almacenamiento como medida de seguridad. La siguiente opción que me muestra es cuándo voy a hacer este almacenamiento. ¿Puedo yo definirle en qué periodos de tiempo específico quiero que se haga ese archivado? Si no marco nada, por default lo pone en ese tiempo. Cada que se cumpla el periodo de tiempo de la primera sección, de la sección anterior, a las 0 horas del día siguiente voy a empezar a hacer ese archive. Digamos, eso viene por default, pero yo lo puedo especificar para que en un momento dado, si hay pues horarios de menor uso de los recursos, que típicamente serían durante la noche, que sea durante ese lapso de tiempo que se haga el archive para que haya una menor carga al procesamiento de los servidores. En esta sección, la siguiente sección, perdón, podemos ver la opción que me indica la opción, valga la redundancia, de reducir los cuadros por segundo de las grabaciones para hacer lo que denominábamos el grooming. Nada más para continuar, ustedes pueden encontrar un documento bastante completo en cuanto a los temas que estamos revisando aquí, con mucho mayor detalle y profundidad. Cuáles son las mejores recomendaciones, cuándo se recomienda hacer una cosa u otra. En este documento que les estoy mostrando, Exprotech Storage Architecture and Recommendations, lamentablemente solo está disponible en inglés. Lo pueden encontrar directamente en la sección de content.milestonesys.com. Únicamente requieren estar firmados con su usuario de MyMilestone. Si le quieren echar un ojo, la verdad es que aclararía muchas dudas en algún momento en cuanto a cómo llevar a cabo este tipo de configuraciones. Muchas gracias por haber atendido esta sesión. Que tengan un buen día. Hasta luego.